Aquí aprenderemos a ingresar contenidos dentro de nuestra aula virtual. En la parte superior izquierda nos damos cuenta en el salón en el que hemos ingresado, el área, comunicación, nuestros apellidos y nombres y los bimestres o trimestres que la institución educativa vaya a trabajar durante el año escolar. En la parte superior derecha nos damos cuenta que encontramos dos iconos. El primero que servirá para poder filtrar los contenidos que vayamos creando durante el transcurso del bimestre o trimestre. Y por último, el botón más de adicionar los contenidos que vamos a describir más adelante. Iniciaremos la explicación de cómo crear un contenido dándole clic en el botón más para poder adicionar los distintos contenidos que vemos a continuación: tareas, materiales, enlaces, anuncios, creación de carpetas de organización y por último exámenes online. Empezaremos cómo crear una tarea. Daremos clic ahí y el sistema nos arroja la siguiente ventana. En su construcción de la tarea virtual tendremos en cuenta las siguientes características. El campo título especificaremos un título en especial que hará referencia a esta tarea. Aquí pondré como en este caso elaboración de papelógrafos sobre el cuidado del medio ambiente. En la parte de abajo encontramos el cuadro de texto para poder crear el contenido de la tarea. Pondremos en este ejemplo el siguiente contenido: a partir de imágenes y poco texto, elaborar cómo debemos cuidar el medio ambiente. Nos percatamos también que en la parte superior de este cuadro de texto podemos darle formatos a el enunciado que hemos realizado, como poder ponerle negrita, poder subrayarlo, justificarlo, etc. Asimismo, tomar en cuenta que parte del contenido de la tarea podemos agregar tal vez algún tipo de imagen dándole clic en este botón, o si se desea también adjuntar algún video, lo podemos realizar dándole clic aquí. Para los docentes de matemática, importante recalcar que encontramos en este botón fórmula la posibilidad de poder ingresar a partir de nuestro teclado virtual algún tipo de formatos de ecuaciones, entre otras particularidades del curso de matemática. Una vez creado el contenido de la tarea, en la parte de abajo nos damos cuenta que encontramos la opción de publicado. Si el botón de publicado está activo, como lo estamos viendo a continuación, significará que la tarea va a ser publicada al salón o estudiantes que ha sido dirigido. Si este botón estuviese desactivado, solo se creará la tarea, mas no se publicará. Así que tomarlo en cuenta. Abajo encontramos el botón de comentar. Comentar, si está activo, hará que los estudiantes puedan brindar algún tipo de apreciación o comentario sobre la tarea enviada. Es decir, que se active una especie de foro en el aula virtual del estudiante. Tomar en cuenta que estos comentarios van a poder ser leídos por el docente. Si estuviese desactivo, el estudiante no tendría la posibilidad de poder realizar ello. La opción retorno, si estuviese activo, hará que la tarea o el trabajo sea retornado a partir del sitio web. Es decir, si nosotros activamos esta opción, el estudiante tendrá que adjuntar algún documento que haga referencia a la tarea especificada líneas arriba. Si estuviese desactivo, el estudiante asumirá que la tarea será entregada en clase o a partir de otro medio. Así que tomar en cuenta ello. Al terminar la tarea, haremos un ejemplo de cómo el docente visualizará una tarea retornada por el estudiante para que puedan tener en cuenta ello. Vamos a dejarlo activo en este ejemplo. En la parte de abajo encontramos la fecha de entrega.
Es decir, vamos a darle clic y la fecha y hora que pongamos en esta opción será como fecha límite para entrega de la tarea del estudiante. Si queremos cambiar el mes, podemos darle clic aquí y el sistema nos arrojará las alternativas de elección del mes. Al darle clic en este número 14, podremos cambiar la fecha. Al darle clic en 2020, podemos cambiar el año de la fecha. Para poder cambiar la hora, dándole clic en 6, en este ejemplo, podemos mover el reloj, cambiar la hora de entrega. Automáticamente cambia al minuto para poderlo estipular. Y por último, se adjuntará automáticamente ya la fecha y hora ingresada. Vamos a dirigir la tarea a alguien. Para ello, dándole clic al lado derecho de dirigido a, el sistema nos da la posibilidad de poder visualizar los salones que tengamos asignados como docentes y a su vez una pestaña de estudiantes para poderle enviar la tarea a alguien en especial. En este ejemplo enviaré a todo el salón de primaria segundo grado A. Daré guardar. Abajo, enlaces, podremos enviar tal vez algún enlace de apoyo a la tarea que el estudiante va a realizar. Podremos agregar el título del enlace que se va a enviar, en este caso video del medio ambiente. Y por último, no olvidar enviar el enlace que hará referencia al video que le servirá al estudiante de apoyo a la tarea. Le daremos clic en agregar. En la parte de abajo encontramos el botón Adjuntos. Haremos una explicación detallada de cómo servirá el botón Adjuntos en esta opción de tarea. Y recordar que esta opción también servirá para los demás contenidos, así que vamos a empezar. Al ingresar en la opción Adjuntos, encontraremos la siguiente ventana. El sistema nos arroja la posibilidad de poder adjuntar algún tipo de archivo desde la nube, como Google Drive, OneDrive o Dropbox. Asimismo, podemos hacer el adjunto de manera local. ¿Cómo realizamos el adjunto a partir de alguna de estas tres nubes? Daremos clic en Dropbox y al darle clic el sistema nos dará la posibilidad de poder iniciar sesión con el usuario y contraseña que tengamos relacionado con Dropbox. Al darle clic vemos que el sistema nos arroja la siguiente ventana, donde nos pregunta si daremos acceso a CIE Web de poder acceder a su contenido, es decir, a sus archivos. En este caso tendremos que dar el botón permitir para que el sistema reconozca los archivos que contiene la nube. Al reconocer los archivos, el sistema nos arroja la siguiente ventana, donde vemos que ya han sido leídos los archivos. Daremos clic en alguno de ellos que queramos adjuntar. En la opción de adjunto que aparece al lado derecho de cada archivo. Una vez elegido ello, daremos clic en aceptar. Asimismo, si queremos adjuntar algún tipo de archivo dentro de nuestra PC, daremos clic donde dice local. Nos aparecerá la siguiente ventana donde tendremos que elegir el archivo donde tengamos la tarea, en este caso tarea de comunicación. Vemos que se ha añadido o desde la nube o de manera local. En este caso hemos realizado el adjunto de manera local. En cualquiera de las 4 alternativas de adjunto del archivo, vemos que al lado izquierdo aparece una opción llamada Mis archivos, donde el sistema reconoce la capacidad y el peso que tiene dichos archivos al momento de ser adjuntados. Una vez definido qué archivo vamos
a adjuntar, daremos clic en el botón aceptar. Vemos que en adjunto ya se ha añadido la tarea de comunicación en Word. Una vez configurado toda la estructura de la tarea, daremos clic en el botón agregar. Una vez realizado ello, vemos que dentro del primer bimestre ya tenemos creada la primera tarea enviada al salón. Haremos un ejemplo de cómo el estudiante, luego de haber respondido la tarea, cómo vamos a visualizarlo para poder revisarlo y por lo tanto darle algún tipo de calificación a dicha tarea. Cuando queramos revisar las distintas contestaciones que los estudiantes vayan realizando sobre la tarea, tendremos que darle clic sobre la tarea ya publicada y encontraremos lo siguiente. Vemos que al lado derecho encontramos la opción de entregas. Dos pestañas: entregas a tiempo, es decir, que están dentro de la fecha y hora de publicación, y las tareas que han sido entregadas fuera de tiempo. En este caso encontramos ya la contestación del siguiente estudiante, Piero Salazar Marcos. Ha respondido la tarea el sábado 14 del 2020 a las 9:30 de la mañana. Si queremos ver la tarea que nos ha adjuntado, daremos clic y vemos que aparece el adjunto de esa tarea. Asimismo, en la parte inferior izquierda encontramos los distintos comentarios que los estudiantes han realizado en la tarea. En este caso, vemos que el estudiante ha detallado que estuvo fácil. Si deseamos, podemos responder la tarea, podemos ver las distintas respuestas que ha tenido ese comentario o de lo contrario, eliminarlo. Así que tomar en cuenta esta estructura al momento de hacer la revisión. Si queremos editar de repente la fecha de entrega o ampliar la hora tal vez, daremos clic en el lápiz en la parte superior derecha y podemos editar ello. Así que tomar en cuenta esta información. Ahora pasaremos a explicar el siguiente contenido. Nuevamente nos dirigimos en la parte superior derecha en el botón más para poder adicionar material. Daremos clic y vemos que nos aparece una ventana similar a la realizada en la tarea, donde de la misma manera podemos crear un título, clase número 1 de comunicación. De la misma manera podemos redactar el texto del contenido dándole los formatos que deseemos, o de lo contrario, como habíamos visto en la parte final, poder adjuntar ese material. Nos damos cuenta también que podemos publicarlo cuando es propicio enviar este material, activar el botón de comentar para poder visualizar el comentario de los estudiantes por este material, dirigir a un estudiante o un salón determinado este contenido y asimismo adjuntar algún tipo de enlace. Una vez creada todo el material, daremos clic en el botón agregar. Vemos que ya se adicionó a los contenidos realizados en el primer bimestre, en este caso, el material llamado clase número 1 de comunicación. El siguiente contenido, enlace. Daremos clic y veremos la siguiente ventana. Aquí tendremos que añadir el título del enlace. En este caso pondremos elementos de la comunicación. Podemos brindar una breve descripción a ese enlace en la parte de abajo y, lo más importante, la URL que hará referencia al video. Una vez adjuntada la información principal, tomar en cuenta si lo vamos a publicar
si vamos a optar porque el estudiante pueda brindar un comentario sobre el enlace y a quién vamos a dirigir ese enlace, si a un salón o a un estudiante en particular. Por último, guardar y al final agregar. Vemos que ya se añadió a los contenidos del primer bimestre el enlace de los elementos de la comunicación. El siguiente contenido, llamado anuncio, daremos clic y tendremos la posibilidad de poder anunciar algún tipo de acontecimiento dentro de nuestro curso y salón. En este caso vemos que podemos añadir un recordatorio. Daremos clic en aceptar. Vemos la ventana muy similar a las anteriores descripciones que hemos realizado, donde podemos ponerle un título, por ejemplo, exposición de la tarea número 1. Si queremos detallar tal vez este anuncio que estamos realizando, lo podemos hacer en este cuadro de texto ya explicado anteriormente. Si es concerniente, publicarlo, activar el botón de comentar para que los estudiantes puedan comentar sobre este anuncio, recordar la fecha de anuncio también, especificarla de acuerdo a la descripción ya realizada, a quién vamos a dirigir este anuncio, a un salón, a un estudiante, y la posibilidad también de adjuntar, como ya lo hemos explicado en la opción de tarea. Por último, agregar. Vemos que se añadió a todos los contenidos el anuncio de la exposición de la tarea número 1. Ahora veremos cómo crear carpetas para poder organizar los distintos contenidos que podamos crear durante el transcurso del bimestre. Para ello también nos dirigimos en el botón más, adicionar carpeta. Vemos que podemos crear el título de la carpeta, por ejemplo, semana 1. Internamente podemos crear una descripción de esta carpeta y por último daremos clic en el botón agregar. Vemos que la carpeta ha sido agregada. Ahora, ¿cómo pasamos los distintos contenidos a esta carpeta? Al lado derecho de cada contenido encontramos 3 puntos donde podemos editar dicho contenido, moverlo a, en este caso, esta carpeta o eliminarlo. Veamos cómo moverlo. Daremos clic en mover y por defecto el sistema reconocerá la única carpeta creada. Daremos clic y confirmamos el movimiento. De esa manera ya se movió el contenido a la carpeta semana 1. Ahora pasaremos a explicar cómo crear un examen virtual. Para ello daremos clic en la parte superior derecha en el botón adicionar y daremos clic en examen. Nos aparecerá la siguiente ventana, donde tendremos que primero especificar el título del examen. En este caso pondré examen de comunicación número 1. Si queremos brindar una breve descripción del examen, podemos hacerlo en la siguiente opción, descripción. Estipular la fecha de inicio y hora del examen. Daremos clic y nos aparece la posibilidad de cambiar el inicio y hora que por defecto el sistema nos arroja. En este caso elegiré el día lunes 16 a las 12 de la mañana. Al darle clic afuera del recuadro, el sistema contemplará lo estipulado en la configuración. De la misma manera tendremos que darle fin a esa fecha de inicio. Para ello pondré el miércoles 18 a las 6:30 p.m. De la misma manera darle clic afuera de este recuadro y vemos que la información ha sido almacenada. El siguiente campo, límite de preguntas. Aquí en límite de preguntas registraremos el número de preguntas que serán repartidos a los estudiantes. Es decir, si creamos
un banco de 10 preguntas y aquí ponemos 5, el sistema de las 10 preguntas repartirá 5 de ellas. Así que tomarlo en cuenta al momento de realizar el examen. En el campo límite de tiempo estipularemos la duración en minutos del examen. En este caso pondré que la duración sea de 10 minutos. En el campo puntaje pondremos el puntaje máximo de la suma de todas las alternativas de respuesta. Lo más usado es que sea 20. Aleatorio. Si aleatorio está activo, hará que las preguntas se muestren en orden diferente a cada estudiante. Al desactivarlo, el sistema hará que las preguntas se muestren en el mismo orden creado. En secuencia, si está activo, se muestra una pregunta por pantalla al estudiante. Si lo desactivamos, se mostrarán todas las preguntas de manera juntas. Así que tomar en cuenta estas dos alternativas al momento de configurar su examen. Las demás opciones dirigido a, ya conocidas, vamos a dirigir a alguien o a un salón determinado este examen. Ahora veremos cómo crear el formulario de preguntas y respuestas. Para ello, en la parte derecha del formulario encontramos el lápiz. Daremos clic y el sistema nos arrojará por defecto la primera pregunta a configurar. Tenemos dos formas de configurar el tipo de pregunta. La primera es de manera básica, es decir, redactándola o copiándola desde algún archivo en este campo llamado pregunta. En este ejemplo pondré como primera pregunta cómo se denomina también a la forma de comunicación oral llamada exposición. Podemos personalizar también esta pregunta activando el modo editor y vemos que esa pregunta ha sido trasladada a un cuadro de texto con los distintos formatos ya explicados, con la posibilidad de poderle brindar negrita, subrayado o algún formato en especial. Tomar en cuenta también que al momento de crear una pregunta podemos añadir algún tipo de imagen o algún tipo de video. Asimismo, para los docentes de matemática, la posibilidad de poder agregar desde aquí algún tipo de fórmula. Una vez realizada la pregunta, tanto sin editar o editándola, corresponde añadir las alternativas de respuesta. Para ello es importante que conozcamos las distintas alternativas que podemos configurar, como lista desplegable, múltiples opciones, muchas respuestas, múltiples opciones, una respuesta, como pregunta abierta, como pregunta cerrada y por último una pregunta que puede servir como un subtítulo. Pasaremos a explicar una por una. Empezaremos esta primera pregunta como una lista desplegable. Para ello, en la parte de abajo, luego de haber elegido el tipo de respuesta, vemos que se nos apertura la posibilidad de poder agregar las distintas opciones. Para ello, el sistema ya viene contemplada la primera alternativa. Si queremos agregar una diferente opción, podemos darle clic donde dice agregar opción y así en cuantas alternativas queramos crear. En este ejemplo vamos a poner que la primera alternativa, diálogo, sea la respuesta correcta y que diálogo tenga como puntaje al ser elegido el valor de 4 puntos. Las demás alternativas la haremos de manera inmediata y en este caso las demás tendrán un valor 0. La interpretación de esto es que si el alumno elige diálogo, el sistema le dará 4 puntos sobre los 20 configurados. Si se desea eliminar antes de ser publicada, podemos darle el tacho de basura y eliminarla.
Asimismo, podemos configurar también a que esta pregunta número 1 se dé de manera obligatoria. Al marcarlo, esta pregunta tiene que ser respondida, de lo contrario no podrá pasar a la siguiente. Una vez terminada nuestra primera pregunta con sus alternativas de respuesta y puntaje, en la parte de arriba podemos hacer una vista previa de cómo está quedando el examen en su primera pregunta. Para ello haremos clic en esta opción y el sistema nos arrojará la pregunta que hemos creado con su alternativa de respuesta en forma de lista desplegable. Para ello vemos que tenemos las 4 alternativas configuradas. Recordar que tal como lo apreciamos aquí, es como el estudiante lo visualizará desde su aula virtual. Asimismo, el docente en esta vista previa tiene la posibilidad de poder imprimir cómo está quedando la estructura de su examen virtual. Ahora pasaremos a crear las siguientes preguntas. Para ello, dirigirnos en la parte inferior derecha en el botón más para adicionar la siguiente. Vemos que el sistema ya nos ha creado los cuadros de elaboración de la pregunta bajo la misma estructura explicada anteriormente. En este caso elegiremos el tipo de pregunta como múltiples opciones, muchas respuestas. Para ello vamos a elaborar también la pregunta. En este caso pondremos la siguiente. De las siguientes, indicar cuáles no son una consecuencia de la asertividad. En la parte de abajo encontramos la posibilidad de agregar las opciones ya explicadas. En este ejemplo pondré la primera alternativa que equivalga 2 puntos y la segunda alternativa también que equivalga 2 puntos. Recordar que el estudiante puede elegir más de una alternativa. Entonces las 2 otras alternativas valdrán 0 puntaje y las 2 correctas valdrán 2. Vemos en la parte de abajo del tipo de pregunta elegida, en este caso múltiples opciones, muchas respuestas, podemos configurar que sea en forma obligatoria esta pregunta, es decir, que sea contestada sí o sí. Asimismo podemos editar las alternativas. Al darle clic podemos editarle, dar algún tipo de color, etcétera, a las alternativas. La opción horizontal, al marcarla, hará que las alternativas de respuestas se visualicen al lado derecho de la pregunta. Y al marcar opciones en horizontal, hará que la pregunta se vea en la parte de arriba y las alternativas de respuesta de manera horizontal. Tomar en cuenta estas características al momento de crear la pregunta. Tomar en cuenta que esto puede ser reflejado como vista previa. Ahora crearemos la tercera pregunta con la siguiente característica. Múltiples opciones, una respuesta. Es decir, de las alternativas de respuesta, solo uno será la correcta. Tenemos la pregunta: ¿qué tipo de técnica asertiva se suele utilizar cuando se realizan críticas directas sobre nuestra persona? Para ello también utilizaremos ciertas alternativas. La respuesta correcta en la opción número 3, dándole como puntaje número 2. Crearemos las demás alternativas de manera inmediata. De la misma manera podremos tener en cuenta las características explicadas líneas arriba en la pregunta 2. Obligatorio, opciones en modo editor, en modo horizontal o opciones en modo horizontal. Ahora crearemos la cuarta pregunta en su forma de pregunta abierta. Para ello elegiremos pregunta abierta y crearemos la pregunta. ¿Qué es la comunicación oral? Pondremos como obligatoria si es que queremos que la pregunta sea respondida sí o sí, y tomar en cuenta que la pregunta abierta el estudiante lo puede desarrollar hasta un máximo de 500 caracteres.
Desarrollaremos ahora la quinta pregunta en su forma de pregunta cerrada. Pregunta cerrada, a diferencia de la pregunta abierta, el estudiante solo podrá ingresar hasta un máximo de 100 caracteres. Crearemos la pregunta. Indica 3 elementos del lenguaje no verbal y pongo un ejemplo de cada uno. Y por último, la última forma de especificar una pregunta, que es la del subtítulo. Elegiremos subtítulo y tendremos la posibilidad de poder especificar una pregunta en forma de subtítulo. Lo explicaremos con un ejemplo. Si después de las 5 preguntas realizadas queremos que la sexta sirva como un subtítulo, en este caso podremos poner satisfacción del docente. Al crear la séptima pregunta, satisfacción del docente se visualizará como un subtítulo de la séptima. Vamos a verlo a continuación. Crearemos la séptima pregunta y pondremos detalle que mejoraría de su docente del área y lo configuraremos como pregunta cerrada. ¿Cómo se reflejará la sexta y séptima pregunta? Lo veremos en la vista previa. Para ello daremos clic y tomemos en cuenta lo siguiente. Miren cómo luego de las preguntas anteriores el sistema consideró la sexta pregunta como un subtítulo, como un fondo. Satisfacción del docente. Detalle que mejoraría de su docente del área. Si no queremos registrar un fondo a este subtítulo, podremos también quitarle. Para ello nos dirigimos en este caso a la pregunta número 6 y marcamos la opción que dice sin fondo. El sistema no le considerará un fondo a ese subtítulo. Así que tomar en cuenta esta opción al momento de crear su examen. Al lado derecho de cada pregunta nos hemos dado cuenta que el sistema nos brinda 2 opciones: jerarquía y un tacho de basura. En el tacho de basura, ¿qué es lo que podremos hacer? Es eliminar la pregunta y sus alternativas de respuesta creadas. Al lado izquierdo encontramos jerarquía. ¿Para qué nos servirá jerarquía? Para poder determinar un nivel de ubicación de la pregunta al momento de que el estudiante haga un examen. Haremos un ejemplo. A la pregunta número 1 le pondré de jerarquía 1. A la pregunta número 2 le pondré de jerarquía número 3. Y a la pregunta número 3 le pondré de jerarquía número 5. Veamos cómo se refleja esto al darle vista previa. Vemos que el sistema le da un espacio, es decir, un nivel de ubicación distinta a las demás preguntas. Tomar en cuenta esto también al momento de crear su examen. Una vez terminada la creación de todo nuestro banco de preguntas, es importante saber que el sistema también nos da la posibilidad, al lado izquierdo de vista previa, de poder copiar el formulario creado tal vez en otro salón o en otro curso, al darle clic en esta opción, de tal manera de no volver a crear las mismas preguntas y las mismas alternativas de respuesta. Terminado ello, daremos clic en el botón aceptar para que se pueda guardar este formulario creado de 7 preguntas. Para poder finalizar con la creación de nuestro examen virtual, como última característica encontramos que dice registro de notas. ¿Para qué nos servirá esta opción? Para poder relacionar el puntaje obtenido del estudiante en el examen virtual con algún nivel de evaluación, alguna competencia, alguna capacidad, desempeño, etc. En este caso, haremos que el puntaje obtenido del estudiante se relacione
con la primera competencia llamada Se comunica oralmente en lengua materna. Daremos clic en aceptar. Terminado nuestro examen, daremos clic en el botón agregar. Y el examen ha sido publicado con éxito. Vemos que entre paréntesis aparece abierto. Tomar en cuenta las recomendaciones realizadas al momento de crear los distintos contenidos para poder enviar a sus estudiantes. Eso sería todo con relación a la creación de contenidos dentro del aula virtual. Gracias.